años al cuidado de las ovejas, sus propias ovejas y las ovejas y el rebaño también de su suegro Labán. Así que este es el fin del ciclo doméstico de la casa de Jacob antes de la ruptura con su suegro Labán y su regreso a tierra prometida. Jacob, hermanos, el astuto, pide y renegocia su salario y emplea una estrategia para separar a los animales y las crías para sí. Y también podemos ver, y vamos a ver en el texto, no solamente al Jacob astuto, sino que vamos a ver a Labán avaricioso. Labán acepta este trato. Así que, hermanos, el texto nos muestra otra vez que no nos encontramos con una familia ideal. No presenta un cuadro ideal aquí, presenta una familia disfuncional, porque nuevamente hay engaños, nuevamente hay astucia, nuevamente hay injusticia, y vamos a ver nuevamente que hay supersticiones, hermanos, y vamos a ver también, hermanos, que lo que el texto nos muestra es nuevamente el plan del Señor, la soberanía de Dios, obrando a pesar de las debilidades, los tropiezos y la fragilidad del ser humano. Así que la idea central del sermón está ahí en pantalla y es la siguiente: los hombres buscan prosperidad con astucia, los hombres buscan prosperidad con astucia, pero solamente Dios da fruto verdadero y duradero. Los hombres buscan prosperidad con astucia, pero solamente Dios da fruto verdadero y duradero. Y la hoja de ruta es la siguiente. Número 1, la petición de Jacob. Una petición que es legítima, pero que encierra astucia, versículos 25 al 30. El segundo encabezado es la astucia de Jacob, la obra de Jacob a través de medios humanos, versículo 31 al versículo 36, y el tercer encabezado, la prosperidad de Jacob, fruto de la gracia divina, versículos 37 al 42. Repito, la petición de Jacob, legítima pero astuta, versículos 25 al 30. Segundo, la astucia de Jacob, medios humanos, 31 al 36. Y la tercera es la prosperidad de Jacob, fruto de la gracia divina, versículos 37 al 42. Así que vamos al primer encabezado, la petición de Jacob, legítima pero con astucia, versículos 25 al 30. Vea conmigo y fije su vista, por favor. Versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, y el texto nos cita en un tiempo, en el nacimiento de José, que es el hijo de Raquel, el hijo de la que amaba a Jacob. Dice que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Y lo primero que observamos es la intención de Jacob de regresar a su casa, de regresar con los suyos, pero, hermanos, también de regresar a la tierra prometida. Y así que vemos de entrada nuevamente en el texto que Dios está obrando en su plan soberano, poniendo en el corazón de Jacob que él pueda regresar, repito, no solamente a su tierra, no solamente a los suyos, sino a la tierra prometida, porque Dios le había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac que iban a ser ellos herederos, hermanos, de promesas, tierra, descendencia numerosa y bendición, y que a través de esa descendencia numerosa vendría la simiente prometida, vendría el Salvador. Así que Jacob es el heredero de esa promesa. Por eso las Escrituras nos dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vemos entonces a Dios poniendo el deseo en el corazón de Jacob para regresar a la tierra prometida. Y lo primero que vemos, hermanos, de entrada es que tú y yo, hermanos, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mis amados hermanos. Nuestra ciudadanía es celestial, es divina y es eterna. Y mientras tú y yo estemos en este peregrinar, de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria, sí ciertamente somos peregrinos, sí ciertamente somos extranjeros. Nuestra ciudad es divina, y el constructor de esa ciudad es el Señor, el arquitecto de esta ciudad es el Señor. Pero mientras estemos nosotros aquí, de este lado de la eternidad, nuestro peregrinar debe de ser en confianza, debe de ser en fe, debe de ser en esperanza, y debe de ser en obediencia, y debe de ser en santidad. Filipenses 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en pantalla, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza de transformar este cuerpo, como dice aquí en Filipenses, de la humillación nuestra, o como dice Pablo en Corintios, este cuerpo corruptible en un cuerpo sin corrupción. Y hermanos, viendo esta aplicación, me vino a la mente algo que les recordaba a los hermanos en la clase de los hermanos que se van a bautizar, y no sé si usted sabía, hermanos, que nuestra salvación es una salvación completa. ¿Sabía usted eso? Y que nuestra salvación es una salvación segura, es completa y es segura. Usted sabe, hermano, que las Escrituras nos hablan de nuestra salvación en términos pasados, en términos presentes y en términos futuros. ¿Sabía usted eso? Que nuestra salvación es una salvación pasada, nuestra salvación es una salvación presente y nuestra salvación es una salvación futura. ¿Alguien sabía eso? La Biblia nos habla acerca de esos tres tiempos de la salvación. Somos salvos en el pasado, y eso, mis amados hermanos, tiene que ver con justificación. Somos salvos en el pasado, es decir, justificación. Nuestra salvación es pasada en el sentido de que cuando tú y yo venimos a fe y entregamos nuestra vida en arrepentimiento y fe, somos justificados, es decir, somos declarados justos. Éramos culpables y ahora somos declarados justos, somos absueltos. Así que, mis amados hermanos, ese asunto de la justificación nos permite ver que tú y yo somos salvos en el pasado, en el sentido de que la pena por el pecado ya no la pagamos nosotros, alguien pagó en nuestro lugar. ¿Quién fue? Cristo. Así que somos salvos de la pena del pecado, de la condena del pecado, de la paga por el pecado, porque tú y yo, al venir a Cristo, somos justificados. Así que la justificación, mis amados hermanos, es de una vez para siempre. Es un evento, mis amados hermanos. No somos justificados hoy y mañana no, y pasado sí, y mañana no, depende de nuestro comportamiento, hermanos. La justificación es un evento. Sucedió en el pasado cuando tú y yo venimos a arrepentimiento y fe. Y también las Escrituras nos hablan de que tú y yo somos salvos, una salvación presente, y eso tiene que ver con santificación. Somos justificados, hermanos, y como lo hemos dicho, no solamente somos declarados justos, sino que a través del proceso de la santificación somos hechos justos. No solamente declarados justos, sino hechos justos. Así que ese proceso, hermanos, se llama santificación. Y mientras más eres santificado, mientras más eres transformado a la imagen de Cristo, mis amados hermanos, menos tiene influencia y menos tiene dominio y menos tiene poder el pecado. Así que, repito, hermanos, somos salvos en el pasado en la justificación, en ese evento en el pasado cuando tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Y esa justificación, hermanos, te libra o nos libra ¿de qué? ¿De la pena o la condena? Por el pecado. Somos salvos en el presente porque estamos siendo santificados, mis amados hermanos, por el Espíritu Santo. Y esa salvación es una salvación presente. Mientras más eres santificado, mientras más eres transformado, eres libre del poder, del dominio y de la influencia del pecado. Y también tenemos una salvación futura, y eso las Escrituras lo llaman glorificación. Justificación, pasado; santificación, presente; y salvación futura, glorificación. Y Pablo nos dice esto: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Glorificación, salvación futura. Y eso tiene que ver con la salvación de la presencia del pecado, en un lugar en donde no habrá pecado ni maldad. Así que salvación pasada es justificación. Somos libres de la pena o la condena por el pecado. Salvación presente es santificación. Somos libres o estamos siendo libres del poder, de la influencia o del dominio del pecado. Salvación futura es glorificación. Seremos salvos de la presencia del pecado. Wow, mis amados hermanos. Eso nos asegura que nuestra salvación es completa y es perfecta. Un segundo aspecto que vemos en el texto, hermanos, es trabajo. Versículo 26. Regresemos al texto. Dame a mis mujeres y a mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y vemos aquí, hermanos, a un Jacob responsable. Trabajó por su familia durante 14 años, como dije al inicio, y 6 más trabajando, cuidando el rebaño de Labán y su propio ganado. Eso está en Génesis 31, versículos 38 y 41.
Su trabajo fue responsable, su trabajo fue diligente, su trabajo fue fiel e íntegro. Él fue el proveedor de su casa. Y la aplicación, hermanos, que quiero que entendamos y que reflexionemos en esta noche es: sé el proveedor de tu casa. ¿Cuántos proveedores de su casa hay aquí? Dígame amén. Sé el proveedor de tu casa. Así que hay un llamado bíblico a ser los proveedores de nuestra casa, de nuestra familia. Génesis capítulo 30, versículos 25 en adelante nos muestran a Jacob actuando con diligencia como proveedor de su casa, cumpliendo ese rol que Dios dio al hombre como proveedor de su casa. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 5:8 que si alguno no provee para su casa, que si alguno no provee para los suyos, es que es peor que un ¿qué? Es peor que un incrédulo, hermanos. Así que el llamado de las Escrituras es a proveer. Pero las Escrituras, hermanos, no se limitan solamente a la provisión material, no solamente al pan material, sino que la provisión de las Escrituras abarca también lo espiritual. Así que, hermano amado, no solamente seas el proveedor material de tu casa, sino que sea el proveedor espiritual también de tu familia, del corazón de tu familia. Y hay un peligro, mis amados hermanos, el descuido de lo espiritual en el hogar. Y me temo, mis amados hermanos, que quizás nosotros estemos cayendo en ese descuido espiritual de ser solamente los proveedores materiales de nuestra casa y no ser los proveedores espirituales de nuestro hogar, porque nos esforzamos y somos diligentes y somos responsables de proveerles un techo, de proveerles estudio, de proveerles ropa, de proveerles todo lo que nuestros hijos necesitan, incluso lo que no necesitan, incluso, mis amados hermanos, comodidades. Pero muchas veces, hermanos, falta la presencia del padre y falta la presencia de la madre en la vida espiritual de los hijos. Porque, mis amados hermanos, puedes esforzarte y ser diligente y darle una carrera a tus hijos, darle una profesión a tus hijos. Es más, hipotecar tu casa, endrogarte para darles una buena carrera, hermanos. Oye, pues quiero ser médico, pero sale muy caro. Oye, quiero ser piloto, bueno, sale muy caro. Puedes darle una profesión, puedes darle a tus hijos, a tus generaciones una estabilidad social, puedes darle una estabilidad económica a tu casa, pero si solamente les das eso, si solamente les das educación, si solamente les das una carrera, si solamente suples sus necesidades materiales, te digo una cosa: has fallado en tu llamado. Has fallado en tu llamado. Porque Dios nos manda a proveer no solamente lo material, sino lo espiritual. Nuestro llamado es a mostrarles a Cristo a nuestra familia, a llevarlos a Cristo, a que conozcan a Cristo, a que rindan su corazón a Cristo, a mostrarle a nuestros hijos, incluso a los hijos de nuestros hijos, la necesidad más importante que ellos tienen, y no es económica, es Cristo. Porque son pecadores, porque somos pecadores. Debemos enseñarle a nuestros hijos, hermanos, el valor, el gozo, el privilegio de conocer, de buscar, de adorar y de vivir para Cristo. Debemos enseñarle a nuestras generaciones el valor y el gozo de estar aquí hoy. No solamente los domingos, sino los miércoles y los días de congregación, hermanos, que juntos como familia podamos decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Debemos de tener cuidado, y esa es la advertencia de las Escrituras, de heredarle solamente a nuestros hijos un cristianismo cultural. Debemos heredarles un cristianismo real, genuino. Te digo una cosa, hermanos, muy probablemente no te estás dando cuenta, pero el enemigo está haciendo su trabajo. El enemigo es sutil, es padre de mentira, es mentiroso, es astuto. Y está haciendo su trabajo en tu casa y en tu familia, y tú no te estás dando cuenta. Y esto lo traigo en la mente, esto lo traigo en el corazón, y salió esta noche en este sermón, porque el enemigo te tiene tan ocupado para que no tengas tiempo para tus hijos, para estar con ellos, para escucharlos, para educarlos, para formarlos, para darles consejo, para guiarlos, para instruirlos en la palabra. Tú piensas que con darles lo necesario en términos materiales ya cumpliste. Piensas que por darles entretenimiento, vacaciones, ocio, regalos en su cumpleaños, ya cumpliste. Y el enemigo te tiene tan ocupado que has entregado y estás entregando a tus hijos al mundo, al enemigo, a su sistema, para que el sistema educativo, las ideologías del mundo, la cosmovisión del mundo los eduque.
forme su pensamiento, forme su cosmovisión, forme incluso su carácter, la forma de ver las cosas, la forma de ver la vida, la forma de ver la palabra, la forma de ver a Dios. Estás entregando a tus hijos porque no tienes tiempo para ellos, para que la televisión, para que el celular, para que las redes sociales los eduque. Estás permitiendo incluso que su corazón endurecido y pecador los eduque. Estás permitiendo incluso que las ambiciones de su corazón, porque no me digan que nuestros hijos no son ambiciosos. Y muchas veces sus ambiciones no son puras, rectas, honestas, o santas, o transparentes. Y estás permitiendo entonces que las ambiciones de su corazón los eduque. Estás permitiendo que su propia vanidad los eduque. Porque hoy tenemos algo, hermanos, un Dios y un ídolo. Uno de ellos es la televisión, las redes sociales, el internet, la tecnología. Pero otro de los ídolos, hermanos, sutiles que el enemigo ha levantado es la vanidad, el culto al cuerpo, el culto a la belleza. Y eso lo vemos en las redes sociales, ¿no? Los filtros que se establecen para poner un post o una foto, y tenemos el culto a la belleza, el culto al cuerpo. Hermanos, ¿está mal que hagamos ejercicio? ¿Es pecado hacer ejercicio? No es pecado, hermanos, hacer ejercicio, pero podemos caer en el engaño sutil de pensar que es por salud, cuando en realidad es quizás por nuestra vanidad o por nuestro ego. Pablo dice, el ejercicio corporal, ¿sí saben ese texto? Para poco aprovecha. Debemos ejercitar primero nuestro hombre interior, mis amados hermanos. Estamos entregando a nuestros hijos a que el materialismo y la vida superficial, punto número 1, que ellos tienen y que estamos sembrando en ellos, porque educamos muchas veces a hijos superficiales y a hijos vanidosos, materialistas, los eduque. Y veo con tristeza, mis amados hermanos, a jóvenes, a niños, adolescentes que tienen absolutamente todo en términos económicos, en términos materiales, pero ¿sabe cómo los veo? Vacíos, infelices. Nada los llena, nada los satisface. Todo porque piensas que Cristo no es necesario para ellos, todo porque piensas que que Cristo es para ti y no para ellos. Porque no tienes tiempo de permear su corazón con la palabra, porque no estorbas su corazón, no escuchas su corazón, no sabes cuáles son sus problemas, sus luchas, no sabes cuáles son sus debilidades, sus tentaciones. No estás atento a que su corazón cada vez más se está endureciendo por lo que ve, por lo que escucha, por lo que lee, por las relaciones que tiene, por lo que está aprendiendo en la escuela, porque no estás atento a su mayor necesidad, y su mayor necesidad es Cristo. No te estás dando cuenta que la mayor influencia de tus hijos no eres tú, tampoco Cristo, es el mundo y su cosmovisión. Porque quizás tú o yo no estamos siendo diligentes en la búsqueda del Señor, así que el resultado son hogares con pan material. El resultado es hogares con pan material, pero vacíos de Cristo. Tenemos a padres que le dan el último modelo de teléfono a sus hijos, pero no oran con ellos. Tenemos hogares llenos de despensas, pero mesas donde no se abre la Biblia ni se habla del Señor. Tenemos jóvenes bien vestidos, pero sus raíces espirituales son pobres, porque nunca el alimento eterno es su prioridad. Así que, hermano, provee, esfuérzate, sé como Jacob, diligente, trabaja, sé puntual, sé responsable en tu trabajo, pero no hagas de tu trabajo un Dios. No hagas de tu trabajo un ídolo. No te afanes pensando que tienes que trabajar para darle a tus hijos lo que les hace falta, y te olvidas que lo que les hace falta a tus hijos eres tú. Tu tiempo, tu consejo, tu dirección, tu oído, tu abrazo. No te afanes y te engañes pensando que tienes que trabajar para darle a tus hijos lo que tú no tuviste. Eso es un engaño sutil del enemigo, y te olvides que lo que ellos necesitan es a Cristo. Así que es triste ver, hermanos, cómo como padres nos apasionamos por el trabajo, por el deporte, por el entretenimiento, y no tenemos esa misma pasión por Cristo, por nuestra familia, por nuestra casa, por las almas de nuestros hijos. Así que tenemos ídolos y enemigos sutiles del enemigo que ha sembrado, que es la televisión, el ocio, el entretenimiento, el culto a la belleza.
¿Y sabe que por otro lado también el feminismo ha hecho estragos? Porque el feminismo dice que el rol de la mujer, de acuerdo a la Biblia, es opresión, pero de acuerdo a las Escrituras es diseño sabio, y el enemigo a través del sistema del mundo ha sacado a las mujeres, ¿sabe de dónde? De sus hogares, con el mensaje destructivo de que las mujeres tienen potencial. ¿Y tienen potencial? Amén. De que deben de ser profesionistas, de que deben de desarrollarse y deben de crecer. Pero nosotros vemos, hermanos amados, en las Escrituras que las mamás, las madres, en su rol divino, ¿qué hacían? Edificaban su casa, tenían en orden su hogar, educaban el corazón de sus hijos de manera piadosa a la luz de la palabra. Pero la cultura feminista ha transmitido la idea de que el hogar es una cárcel y que las mujeres están tras barrotes, que la mujer solamente tiene valor y es valorada y tiene identidad si se realiza afuera. La Biblia nos muestra, hermano, algo distinto. La Biblia nos muestra que la maternidad, escuche esto, que la maternidad y el cuidado en el hogar, ¿sabe qué son? Son ministerios santos. La maternidad y el cuidado de los hijos en el hogar son ministerios santos. Dios usa a las madres para formar generaciones piadosas para el Señor. Eso lo enseñan las Escrituras. Ministerios santos para formar generaciones para el Señor. Así que no le digas a tu esposo, es que tú bien, te vas a trabajar y aquí me dejas con toda la carga, con los chamacos y yo estoy aquí a cargo de ellos. Son ministerios santos del Señor para formar generaciones piadosas para su gloria. Por eso Proverbios 14:1 dice, usted se lo sabe, hermana, la mujer sabia, más la necia. Y Tito capítulo 2, verso 4 dice, las ancianas, ¿cuántas ancianas hay aquí? Nadie, ¿verdad? Todas son jóvenes. Las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos e hijos, a ser prudentes y cuidadosas de su casa. Así que el problema, hermanos, no radica en el hecho de que la mujer estudie o trabaje, porque vemos en la mujer de Proverbios 31 que era emprendedora, que era diligente, que era sabia, que ayudaba en la economía del hogar, que tenía un negocio, que tenía negocios la mujer de Proverbios 31. Así que el problema no está en que la mujer estudie, el problema no está en que la mujer trabaje. Yo no le estoy diciendo, hermana, renuncie a su trabajo o no trabaje. El problema es cuando el sistema del mundo convence a la mujer de abandonar el rol principal que Dios le ha dado. ¿Y cuál es el rol principal? Edificar su casa en Cristo. Ese es su rol, mis amados hermanos. Y no es opresión, es diseño divino. Tenemos a Jocabed en Éxodo capítulo 2. Jocabed, quien fue la madre de Moisés y lo guardó 3 meses y cuando ya no pudo más lo encomendó a Dios, pero ella fue su primera maestra de fe antes de que Moisés creciera en el palacio de Faraón. Tenemos a Ana en Primera de Samuel, clamó a Dios por su hijo, por Samuel, y ¿qué hizo Ana? Lo dedicó al Señor. Ella fue un modelo de oración y consagración, y Samuel, ¿saben qué se convirtió? En el primer profeta fiel en una generación corrupta. Influencia de una mujer, de su madre, de Ana. Y tenemos a Eunice y Loida en 2 de Timoteo 1, la madre y la abuela respectiva de Timoteo. Ellas transmitieron fe sincera a este joven pastor. Se habla de su padre, que era griego, pero no se habla mucho de él, así que es muy probable que no estuvo presente. Pero tenemos a su madre y a su abuela, y transmitieron fe. Y por eso Pablo dice, echa mano de la fe no fingida, que aprendiste de tu madre y de tu abuela. Y Pablo llama a este hombre hijo de la fe. Así que estos ejemplos nos muestran que el ministerio en casa, escuche, el ministerio en casa tiene un impacto en lo eterno. El ministerio en casa tiene un impacto eterno. Tiene un impacto en las almas, en los corazones. Tenemos a Susana Wesley. ¿Alguien ha escuchado acerca de Susana Wesley? Susana Wesley fue la madre de los Wesley, de John Wesley y de Charles Wesley, los fundadores del metodismo. Aunque vivía en pobreza y su esposo estuvo ausente en gran parte del tiempo, Susana educó, ¿sabe cuántos hijos? Dígame un número. ¿Cuántos? ¿Nada más que nada menos? Casi 19 hijos. 19 hijos. Y estableció un tiempo semanal, personal, para cada hijo.
y les enseñaba las Escrituras, disciplina cristiana, y sus hijos, al menos 2 que se mencionan, John y Charles, fueron instrumento de avivamiento y de predicación en Inglaterra y en América. Tenemos a Mónica de Hipona, madre de uno de los teólogos más influyentes llamado Agustín de Hipona en el siglo IV. Y sus oraciones constantes y su enseñanza piadosa moldearon el corazón de uno de los teólogos más influyentes de la historia. Así que estos ejemplos nos muestran que no es perder la vida, quedarse en casa, es inversión para lo eterno. Inversión para lo eterno. Así que, mamás, si el mundo les dice ustedes son solamente amas de casa y esclavas, la Biblia dice lo contrario. Ustedes tienen un ministerio santo y piadoso, edificar generaciones piadosas para que vivan para la gloria de Cristo. Así que, mis amados hermanos, edifica tu casa sobre la roca. Edifica tu casa sobre la roca para que no comas pan de dolores. ¿Me escuchaste? Edifica tu casa sobre la roca para que no termines comiendo pan de dolores. Si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Puedes levantarte de madrugada, dice el Salmo, y llegar tarde a reposar, y al final comes pan de dolores. Y el pan de dolores es el fruto del esfuerzo sin Dios. Es el fruto del esfuerzo, es el fruto del trabajo, es el fruto, sí, de la responsabilidad quizás, de la diligencia quizás, pero sin Dios. Tus hijos te pueden decir: papá, eres muy responsable. No te puedo tachar de que no seas responsable, de que no salgas temprano a trabajar, de que no me proveas para lo que necesito, para mis estudios, para mis útiles, para mis tareas, para mis materias, para mi vestimenta, para mis uniformes. Eres muy responsable en eso, pero no estás conmigo. No tienes tiempo para mí. No me escuchas, no me provees en lo espiritual. Así que hay mucho trabajo, poco descanso, pero nada de búsqueda de Dios, y al final se termina vacío. Padres exhaustos por el afán del trabajo, corriendo detrás de cuentas y deudas, pago de tarjetas y de préstamos, pero sin tiempo para sentarse y orar con sus hijos o abrir la palabra y enseñarla. Hogares llenos de estrés, de horarios saturados, donde todos corren, pero nadie se detiene a buscar al Señor. Jóvenes con todos los recursos académicos, pero sin brújula espiritual. Así se ve el pan de dolores. Ahora, ¿cómo se ve una vida en la provisión espiritual? Bueno, padres que oran con sus hijos antes de dormir, aunque estén cansados y fatigados, madres que interceden por la vida espiritual de sus hijos, así como lo hacen por sus estudios, familias que tienen tiempo devocional, aunque breve, pero constante, centrado en Cristo. Padres que modelan con su ejemplo la fe, no solamente con palabras. Así que el verdadero legado no está en heredar propiedades a nuestros hijos, sino que conozcan a Cristo. Por eso Cristo dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca, hermanos? La roca es Cristo. Así que edificar sobre Cristo significa que nuestros hijos, que nuestras familias, que nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras decisiones, nuestro caminar estén anclados y cimentados en su palabra y en su gracia, que es suficiente. Caminar con Cristo, en fe, en esperanza, en diligencia, en obediencia. Hermanos, si Cristo no es el centro de tu casa, si Cristo no es la roca en donde está cimentado tu hogar, te tengo una noticia: el pan material se va a convertir en pan de dolores. Pero si Cristo es el centro, el pan no será de dolores, será de bendición, porque tendrán a Cristo, y eso es más que suficiente. Y eso será acompañado de paz, de descanso en Él, de gozo, de propósito.
De nada sirve, hermanos, dar el pan material. Escucha esto, de nada sirve si nos esforzamos en darle a nuestros hijos el pan material, si no les damos el pan que descendió del cielo, el pan espiritual. Así que, hermanos, te debe de hacer reflexionar esto y temblar en esta noche, porque Dios te va a pedir cuenta del alma de tus hijos, del alma de tu hijo. Porque lo único que puedes llevar al cielo, hermanos, son las almas de tus hijos. Así que no juegues con el alma de tu hijo. Estás exponiendo y poniendo en juego el alma eterna de tu hijo. Si no eres diligente, estás haciendo que su alma camine por ese camino y por esa puerta que lleva a la perdición. Así que amar a tus hijos, hermanos, amar a tus hijos, escucha esto, amar a tus hijos es darles a Cristo. Aunque les haga falta un montón de cosas. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque aunque les demos un montón de cosas, siempre hará falta algo. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Aunque les demos un montón de cosas, siempre faltará algo. Siempre necesitarán algo. Unos zapatos útiles, una computadora, incluso salud. Siempre hará falta algo, hermanos. Pero si les damos a Cristo, no les hará falta absolutamente nada. Por eso el Salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo les pregunto, ¿les ha faltado alguna vez algo? Sí, ¿no? Nos ha faltado cosas. Pero entonces, ¿por qué el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque seguro nos ha faltado cosas, ¿no? Esperanza, ¿qué tal fe? ¿Qué tal fuerzas? ¿Qué tal salud? Entonces, ¿por qué el salmista dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Estará mintiendo? No nos hará falta su presencia, su ayuda, su consejo, su fortaleza, su guía en medio de nuestras necesidades. Así que, hermanos, si tú les das a Cristo, eso les ayudará a enfrentar los retos, las pruebas, las tentaciones, y en realidad no les hará falta absolutamente nada, porque serán vencedores en Cristo, mis amados hermanos. Así que, hermano, trabaja por el fruto que a vida eterna permanece. Trabaja por el fruto que a vida eterna permanece. Lo demás es hierba que perece y neblina que desaparece. El cielo y la tierra pasarán, pero el que vive en la voluntad de Dios permanecerá para siempre. De vuelta al texto, hermanos. Vamos a ver que el texto nos muestra honra. Jacob no quiere irse por la puerta de atrás. Jacob no sale impulsivamente, planea su partida y le hace saber a Labán sus intenciones de regresar a su tierra. Así que la petición de Jacob es legítima. Después de años y años de servicio, él quiere regresar a su casa, pero su intención desata una tensión entre él y Labán. Así que el texto nos va a mostrar la astucia de Labán y su corazón avaricioso, pero también el texto nos va a mostrar la astucia y la estrategia de Jacob. Veámoslo en el texto, versículo 27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Labán quiere que Jacob se quede. Como decimos, el interés tiene pies. Su casa ha sido objeto de la bendición de Dios. Él mismo lo reconoce. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Evidentemente, porque su ganado sí había aumentado. De hecho, Jacob se lo señala, versículo 29, y le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Así que Jacob hace un recuento de los años de trabajo para Labán y cómo sus posesiones fueron aumentadas por su trabajo, por su honradez, por su mayordomía y evidentemente por la gracia de Dios sobre él. Esto nos enseña algo, hermanos amados. La lección que nos enseña esto es que la bendición, escuche, la bendición de Dios no siempre es mérito. La mayoría de las veces es gracia. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22. Y Mateo 5:45, que estudiamos hace unas semanas, dice que el Señor hace salir el sol
sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque Labán, hermanos, era un pagano. ¿Sabía usted que Labán era un pagano, el suegro de Jacob? Adoraba falsos dioses. Eso está en Génesis 31, verso 19 y verso 30. Así que la bendición de Dios sobre la casa de Labán es por causa, en primer lugar, de un creyente en su casa. Y en segundo lugar, la bendición es por causa de la gracia común de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Así que, hermanos, éxito y prosperidad no son sinónimo de aprobación divina. Éxito y prosperidad no son sinónimos de aprobación divina, porque puedes tener una casa con buenos cimientos y una familia que se está cayendo a pedazos, porque puedes tener un carro último modelo y un matrimonio que se está fracturando. Puedes embellecer tu jardín, pero tu jardín, tu Edén, tu corazón puede estar podrido y perdido y dominado por el pecado. Puedes tener dinero, lujos, cuentas de banco, puedes tener bienes y tener hijos que estén caminando por la puerta amplia y el camino a la perdición de su alma. Así que éxito y prosperidad no necesariamente son sinónimos de la aprobación divina. Dice John MacArthur lo siguiente, y cito: el éxito no es sinónimo de prosperidad, de poder, de popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero, dice MacArthur, consiste, escuche, en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y la aplicación que tenemos aquí, hermanos, son sencillas. La primera es: las personas a nuestro alrededor deben de notar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Labán lo notó. Las personas que están a nuestro alrededor deben de notar la presencia de Dios en nuestras vidas, deben de ver el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su paciencia, su perdón. Debemos de ser sal y luz en este mundo. Deben de ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestra conducta. Tú y yo debemos de ser un canal de bendición para que las personas que están a nuestro alrededor conozcan de Cristo. Y platicaba yo con mi esposa antes de llegar aquí, el día de hoy valió la pena. Por la última hora que tuve en mi trabajo me mandaron a cuidar a unos pequeñitos, a un grupo, unos chicos de tercero, y una de las cosas que estaban viendo era la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Y pues de ahí les dije, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen? Y fue de bendición ese tiempo. La segunda aplicación, hermanos, es que el trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? El trabajo no es una maldición, porque algunos dicen, es que es una maldición porque Dios maldijo la tierra y con el sudor de tu frente trabajarás, le dijo a Adán, ¿no es verdad? Bueno, pero eso no quiere decir que el trabajo sea una maldición, es una bendición. Evidentemente lo iban a hacer con mayor esfuerzo. Vemos en el texto que Jacob no fue un vagabundo, trabajó, planificó, usó su inteligencia. La Escritura valora el trabajo. Vamos a Proverbios capítulo 6 y nos muestra el ejemplo de un animalito, ¿no es verdad? ¿Qué nos dice Proverbios 6? Mira a la hormiga, oh perezoso, que sale en verano y junta su alimento para tener provisiones para el invierno. Pero nuestra esperanza no radica en la técnica ni en la astucia, sino en la bendición divina. Hermano, trabaja con honestidad, con diligencia, con responsabilidad, con fidelidad. Pero hazlo, hermano, sabiendo que tu jefe no es tu último proveedor, es Dios. Así que condúcete en tu peregrinar con honestidad, con verdad y con honra. Y ora al Señor todos los días y dile, Señor, prospera mi trabajo, prospera el fruto de mis manos, que haya yo gracia delante de mis jefes, que haya yo gracia delante de los clientes. Envíame clientes, Señor, prospera el fruto de mi trabajo. Pero en medio de ese trabajo, hazlo y actúa con honestidad. Segundo encabezado, hermanos, y les prometo que este es el más largo, para aquellos que están espantando que ya llevo 40 minutos en el primer punto. ¿Ok? Así que, hermanos, vemos que Jacob pide lo justo, pero ahora vamos a ver que pide para obtenerlo con astucia. Así que veamos el segundo punto, la astucia de Jacob, el uso de medios humanos. La astucia de Jacob, el uso de medios humanos, versículos 31 al 36. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada.
si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. ¿Y qué es lo que le pide? Versículo 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas. ¿Cómo eran las ovejas? Manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. ¿Y qué dice Jacob? Esto será mi salario. ¿Cuáles son? ¿Es su salario las ovejas que son? Manchadas, salpicadas de color, ¿ok? Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre las ovejas, se me ha de tener como hurto. Verso 34, dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Le brillaron los ojitos y dijo, ya la hice. ¿Sabe por qué? Porque las características de estos ganados o de estos animalitos no eran muy común en ese tiempo. Así que dijo, bueno, ya se ahorcó solito. Y Labán aceptó aquel día los machos cabríos, y Labán, verso 35, apartó aquel día los machos cabríos manchados, rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. ¿Y qué hacía Jacob? Apacentaba las otras ovejas de Labán. Así que la negociación gira en torno a señales físicas en el ganado. El salario lo define Jacob, y son todos esos animales que nazcan rayados o manchados, salpicados de color y oscuros. Y Labán, hermanos, parece que acepta el acuerdo, el salario, y parece, hermanos, que lo hace de buena voluntad, pero de hecho lo hace por conveniencia. Porque como dije, esas crías eran poco convencionales o comunes entre los rebaños. Así que aceptó el trato, pero una vez más, con la intención de sacar provecho de la capacidad del trabajo pastoril, de la diligencia, de la responsabilidad, de la mayordomía y de la gracia que Jacob tenía. Así que muy probablemente Labán no amaba a su yerno, sino que lo usaba para sus propios fines. Porque Labán es el que aparta las ovejas. ¿Sí lo leyó en el texto? En el versículo 35 dice que Labán apartó aquel día los machos. Él hizo ese apartado, así como que pues para que no me vaya a salir con cosas chuecas Jacob, yo mismo hago eso. Y separó él mismo eso, las ovejas. Lo segundo que hizo, lo dice en el versículo 35 también, ¿a quiénes se las entregó? Véalo en el texto, ¿a quién? A sus hijos. ¿Y qué más hizo, hermanos? En el versículo 36 dice que puso distancia entre los rebaños de Jacob y sus rebaños. ¿Cuánto? 3 días. Así se aseguraba que no hubiera hurto, que no hubiera mezcla entre los rebaños. Estaba desconfiando de Jacob, y así aseguraba que Jacob tuviera un ganado pequeño, y aseguraba muy probablemente dentro de sus estrategias, pues que este cuate se quede trabajando para mí toda la vida, porque el que se va a enriquecer soy yo y él va a seguir pobrecito. Así que Jacob hace lo que sabe hacer. Es diligente, es responsable, pero también es astuto. También es astuto. Punto número 3, hermanos, la prosperidad de Jacob. La prosperidad de Jacob, fruto de la gracia divina. La prosperidad de Jacob, fruto de la gracia divina. El texto nos va a mostrar que aunque él actuó con astucia, el resultado de su prosperidad no fue por su astucia, no fue por su habilidad, fue por la gracia de Dios. Eso nos enseña el texto, versículo 37. Y tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortizó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores, y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no las ponía con las ovejas de Labán. Sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando
cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes. Así que Jacob también actúa con astucia. Y hermanos, siempre me interesó este texto de qué tiene que ver este asunto de las varas y ponerlas cuando se apareaban. ¿Qué está haciendo? No sé. Siempre tuve curiosidad de preguntarle a un pastor, pero me puse a investigar porque no me dio tiempo de preguntarle a un pastor de ovejas. Así que lo que investigué es que Jacob está usando una práctica mística de la época. Usa el control de la concepción. Así que según esa experiencia o estrategia o práctica mística, decía que lo que la madre veía durante la concepción influiría en la cría. Basado en el color que el animal veía durante su apareamiento, de ese color nacerían sus crías. Así que tomando esa creencia popular, pela entonces ramas y muestra las rayas de esas ramas a las ovejas mientras éstas apareaban. Dice un autor, para inducir a los animales de un solo color a tener crías manchadas, Jacob cortó las ramas y les quitó la corteza, se descortizó el tronco o las ramas y exponía las rayas de esa corteza o lo blanco, las manchas de esa corteza que estaban debajo al tiempo del apareamiento, y ponía esas ramas en los abrevaderos para que vieran esas rayas o esas manchas de color. Y él dijo, pues así lo he visto y así será. El asunto es que el texto nos dice que así nacían. Así que utilizó esta técnica mística, ancestral, ¿no?, de concepción. Lo segundo que utilizó es una técnica de selección, porque el texto nos dice que elegía las ovejas, ¿qué?, más fuertes para la procreación. Así que las fuertes eran para él y las débiles eran para Labán. Y lo tercero que usó es la separación del hato, porque separaba a sus crías nacidas, y eso para tener un mejor cuidado de ellas, para que crecieran sanas y fuertes, y para que tuvieran la probabilidad mayor de reproducción. Así que utilizó el control de concepción, una técnica de selección y una separación del hato. Así que nuevamente el texto nos muestra que sale a relucir ese Jacob. Sí, trabajador, sí, responsable, sí, diligente, sí, un pastor de tercera generación. Y estoy hablando de un pastor literal, porque el pastorado no se hereda. Es que yo soy pastor de tercera generación porque mi abuelo fue pastor y mi papá fue pastor y yo también. Porque su abuelo Abraham fue pastor, su papá Isaac fue pastor y él también era pastor. Así que sí sale el buen pastor, el buen trabajador, pero también sale nuevamente el astuto, el engañador. Ah, qué Jacob, ¿verdad? 20 años trabajando y todavía no ha aprendido. Así tú y yo, mi amado hermano, todavía tropezamos y resbalamos, ¿no es verdad? Así que, hermanos, el texto nuevamente no quiere decir que Dios está aprobando esta práctica. Dios no aprueba esta práctica. Porque en el capítulo, es verdad, hermanos, no es verdad que hemos visto prácticas inmorales y supersticiosas. Hemos visto el uso de siervas, el uso de mandrágoras para procrear hijos, ahora de cortezas para procrear ganado. Vemos manipulación, trueques sexuales, te rento a mi marido por las mandrágoras, manipulación de la reproducción. Así que lo que hace Jacob es místicamente no comprobable, genética o científicamente no verificable y ética y moralmente reprobable. Así que la enseñanza aquí no es, pues haz lo que quieras, finalmente Dios respalda. No, mira lo que hizo Jacob, actuó con astucia y pues le salió. No, hermanos, la enseñanza aquí es Dios es soberano. Dios es soberano y puede emplear incluso los caminos torcidos de los seres humanos para cumplir sus propósitos. Así que Dios puede obrar en medio de decisiones humanas defectuosas, pero eso no transforma lo defectuoso en moralmente legítimo. Un autor dice lo siguiente, y cito, el hecho de que Dios pueda redimir un error, escuche, el hecho de que Dios pueda redimir un error no convierte ese error en una vía aprobada por Dios. El hecho de que Dios pueda obrar a través de medios dudosos no justifica el uso de tales medios.
Porque de hecho el texto nos muestra que fuera de la voluntad de Dios todo acarrea consecuencias, porque la vida doméstica de la casa de Jacob nos muestra rivalidad, celos, envidia, resentimiento y fractura familiar por las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Así que lejos de que el texto recalque que Dios está probando eso, Dios lo reprueba y lo señala y señala las consecuencias. Pero lo que vemos en el texto es que a pesar de eso, Dios es soberano. Y nos dice que la procreación no fue por esta astucia, por esta habilidad o por estas técnicas ancestrales y místicas, sino que en realidad fue Dios el que hizo que estas crías nacieran así. Verso 43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. De hecho, Jacob reconoce que es Dios el que le da esta riqueza. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor nos presta vida. Génesis capítulo 31, versículos 7 al 13, Jacob dice que Dios fue el que hizo que su ganado naciera de esa manera y no esas técnicas que él utilizó, y no su astucia y no su habilidad. Así que escuche, dice un autor lo siguiente: un agricultor puede sembrar con trabajo, con diligencia, con inteligencia, pero si no hay lluvia, no habrá cosecha. Así que Dios es el que envía la lluvia, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que prospera la mano del hombre y Dios es el que da la fuerza, la inteligencia y la sagacidad al hombre. Ahora, algo más que nos muestra el texto, hermanos, es que la prosperidad, porque el texto dice, y se enriqueció el varón muchísimo. Así que el texto nos muestra algo glorioso, hermanos, que esa riqueza no solamente fue una riqueza material, sino que es Dios cumpliendo en Jacob su promesa. ¿Cuál era la promesa que le dio a Abraham? Prosperidad, tierra y descendencia numerosa. Así que esta prosperidad no solamente es material, no simplemente es acumulación de bienes, es una bendición con propósitos redentores, porque regresó con esto, hermanos, a la tierra prometida, y esa riqueza le ayudó para sostener ¿a quién? A su familia, a sus descendientes. Así que esta bendición tiene propósitos redentores, porque de su descendencia vendría ¿quién? El Salvador, hermanos. Así que esto nos muestra nuevamente que Dios es fiel a pesar de nosotros. Y termino con estas aplicaciones, hermanos, son muy sencillas y muy puntuales. La primera, debemos de tener una mayordomía piadosa. Mayordomía piadosa. El texto nos muestra, hermanos, que tu prosperidad no depende de los métodos, de los medios, de las estrategias, de la astucia. Tu prosperidad, mi prosperidad, depende de la gracia y la fidelidad de Dios. Dios es el que bendice, no las artimañas, no las supersticiones y no los trucos. Esto nos enseña, hermanos, que la abundancia que tú tienes, la prosperidad que tú tienes, los dones, los talentos, las fuerzas e incluso la economía que tú tienes debe de ser usada para la gloria del Señor. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6, yo mando a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, que utilicen su riqueza para la gloria de mi nombre. Así que sea un don, sea un talento, sea una habilidad, hermanos, sea tu inteligencia, sea tu fuerza, sea tu economía, utilízala para la gloria del Señor. Sé un mayordomo fiel, mis amados hermanos, de lo que Dios ha puesto en tus manos. En segundo lugar, cuida de los atajos humanos. Cuídate de los atajos humanos. Esta aplicación ya la vimos el sermón pasado, ¿recuerdan? Con las mandrágoras. Pero ahora vemos esta aplicación de estrategias místicas. Así que, ¿qué estrategias estamos ocupando, hermanos? Atajos éticos, fórmulas de éxito, como los libros de Sé un emprendedor exitoso en 21 días, ¿no? O coaching, gurús del emprendimiento. Hermanos, esos atajos pueden darnos resultados momentáneos, pero cobran factura al final. Y en tercer lugar, hermanos, Dios obra a pesar de nuestros tropiezos. Dios obra a pesar de nuestros tropiezos. Y el texto nos enseña que Dios es soberano. A pesar de nuestros errores,
a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros resbalones, hermanos, escucha esto, nada puede frustrar los propósitos de Dios. Tu pecado, mi pecado, tus errores, mis errores, tus tropiezos, los míos, nada puede frustrar los propósitos eternos de Dios. ¿Quieren ejemplos, mis amados hermanos? Pues vete al espejo, hermano, y ve cuántas veces has tropezado y Dios sigue siendo fiel y sigue obrando en tu vida y sigue salvándote, hermanos, y sigue siendo fiel en tu casa, en tu vida, en tu familia, a pesar de ti, a pesar de mí. Dios es fiel, hermano, porque ya vimos al principio que la salvación es pasada, presente y futura. ¿Quieres más ejemplos? Te doy bíblicos para que no señale así, hermano. Tenemos a Abraham en Egipto, mintió sobre Sara por miedo. ¿Qué hizo Dios? Dios lo guardó, lo sacó con vida de ahí y reafirmó sus promesas y obró en su corazón, de tal manera que ahora ha llamado a Abraham el padre de la fe. ¿Qué tal Moisés? Moisés, hermanos, que fue el libertador, mató al egipcio por un celo mal canalizado, pero Dios, ¿qué hizo? Lo llevó al desierto, lo trató, lo formó, lo quebrantó. ¿Ustedes creen, hermanos, que fue en vano o fue casualidad que Dios lo haya tenido 40 años en la casa de Faraón y 40 años en el desierto pastoreando ovejas? Tuvo que trabajar con su corazón, ¿no es verdad? Y después de esos 80 años, lo llamó a través de una zarza ardiente que no se consumía. Y lo usó como libertador. Vemos a David que cayó en adulterio, asesinato, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo restauró y de su descendencia vino el Mesías. Tenemos a Pedro que negó a Cristo. ¿Y qué hizo Dios o Cristo con Pedro? Lo restauró y se convirtió en columna de la iglesia. Así que todos ellos tropezaron, pero Dios no soltó su plan. Así que como joven, hermano, que estás aquí, puedes tomar malas decisiones, quizás has tomado malas decisiones, pero Dios usó esas malas decisiones, te guió al arrepentimiento en medio de esas malas decisiones para guiar a otros jóvenes a no caer en esos errores y ministrar su corazón. Decir, mira, yo pasé por esto, no tropieces, no seas cabezón, glorifica al Señor. Padres que fallaron quizás en la crianza de sus hijos, pero al venir a Cristo Dios los transformó y ahora sirven aconsejando a familias para que eduquen a sus hijos en Cristo. O una iglesia, hermanos, que pasó por división, pero la disciplina y la restauración del Señor la purificó y la hizo más madura. Así que, hermanos, te doy un ejemplo más de que Dios usa los tropiezos para su gloria a pesar de nosotros. El ejemplo por excelencia, ¿sabes cuál es? No es Abraham, no es Moisés, no es Pedro. ¿Sabes cuál es el ejemplo por excelencia? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Porque los hombres se entregaron a Cristo por envidia, por celo y por odio. Y fue el pecado más grande de la historia. Por eso Hechos 2:23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas. Pedro le está diciendo, ustedes llevaron a Cristo a la cruz. Y Dios el Padre usó eso para su gloria. Para su gloria. Para salvar tu vida y mi vida. Así que ahí entendemos que no hay caída tan grande que detenga el plan de Dios. Nuestros tropiezos no detienen la fidelidad de Dios. Su gracia avanza siempre para su gloria. Así que mis amados hermanos, la historia de Jacob no es para admirar su astucia, sino para reconocer la fidelidad de Dios. No es para admirar su astucia, sino para reconocer la fidelidad de Dios, porque Dios tomó a un hombre débil, marcado por los engaños, por negociaciones turbias, y lo prosperó para cumplir su promesa. Y esa promesa, ¿saben dónde culmina? En Cristo. Y como hemos visto, hermano, entonces Dios toma familias y vidas en desorden, en caos, disfuncionales, y las usa para su gloria.
Y hoy en Cristo tenemos la mayor prosperidad, salvación y vida eterna. Así que no pongas tu confianza en técnicas, ni atajos, ni trampas. Pon tu confianza en Cristo. Y Él te dará el fruto que permanece para siempre. ¿Sabes cuál es ese fruto? Lo hemos visto los domingos. A Él mismo. A Él mismo. Así que nuestra astucia puede fallar, pero la gracia de Dios nunca. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Nuevamente nos muestras que en medio de un cuadro oscuro, que en medio de las tinieblas, que en medio de lo que los seres humanos pueden ver, Señor, como algo vil, en medio de un telón en donde los seres humanos pueden concluir que no hay esperanza, en medio de una familia rota, quebrantada, disfuncional, por el pecado, manchada por el pecado, marcada por la astucia, marcada por el engaño, incluso marcada por la superstición. Tú obraste en medio de todo ese clima, Señor, en medio de ese suelo, en medio de ese ambiente, y tu gracia y tu luz resplandeció sobre estas vidas, resplandeció sobre Jacob, resplandeció sobre Lea, resplandeció sobre Raquel, y eso nos muestra que en Cristo nuestros hogares y nuestras familias tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Ayúdanos a ver nuevamente, Señor, a observar nuestra vida, a observar nuestra casa, a observar nuestra familia, a observar la vida de nuestros hijos, a observar nuestros matrimonios y ver, Señor, de dónde tú nos has sacado, de dónde tú nos has rescatado y cómo ahora estamos llenos de tu gracia, bañados por tu gracia, gobernados por tu gracia, dirigidos por tu gracia. Has redimido nuestras vidas y nuestras familias, las has sacado del caos, del desorden, del asunto disfuncional, Señor, para caminar ahora para tu gloria. Por tanto, como dice el autor de Hebreos, atendamos con más diligencia el llamado que tú nos has dado, no sea entonces que resbalemos. Por tanto, ayúdanos a cuidar nuestra casa, a cuidar nuestro hogar, a cuidar nuestra familia, a edificar nuestra familia sobre la roca, para que no terminemos comiendo pan de dolores, sino que comamos pan de gozo al edificar nuestra familia sobre la roca que es Cristo el Señor. Que este mensaje sea para refrigerio, pero también para reflexión, que nos lleve a vivir para ti y a actuar para tu gloria.